Hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Ah, qué bueno. Bueno, antes de empezar la predicación, quiero darles el saludo. Me mandó un mensaje Ramiro, ¿verdad? Hace un rato. Y me pidió que les diera, ahora sí que sus saludos, va desde allá, desde Brasil. Les manda un saludo y un fuerte abrazo. Y que sigan orando por él, ¿no? Por él y por su esposa que andan por allá. Y por otra parte, dentro de los anuncios, también el próximo viernes está el evento de los jóvenes, ¿verdad? Es el próximo, es sábado 20, ¿verdad? Okay. Ah, sábado 21. Entonces, todos los jóvenes, entonces aquí pónganse de acuerdo con Iván para que vayan a esta celebración, ahora sí que a esta fiesta, posada, cristiana, ¿verdad? Les va a ser de mucha edificación. Bueno, en estos días, no sé si ustedes se han percatado, pero ya en todas partes, en cualquier lado que ustedes van, pues ven adornos navideños, ven nacimientos, ven luces, ¿verdad? En el Zócalo ya están las luces. Y todo esto es con un solo objetivo, ¿verdad? Recordar que un día nació el Señor Jesucristo. Por tradición, el día 25, ¿verdad? Se conoce como la Navidad. La palabra Navidad quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra Navidad? ¿Alguien se acuerda? Nacimiento, ¿verdad? Nacimiento o natividad quiere decir nacimiento. Y nosotros sabemos como creyentes que el Señor Jesucristo no nació un día 24 en la noche, ¿verdad? O un 25. No nació. Eso es una mera tradición, ¿verdad? Que se ha seguido por siglos. Los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente pudo haber nacido ahí dos periodos, no fechas, sino periodos probables. Uno de ellos es entre los meses de marzo y abril y otro es entre septiembre y octubre. Eso es lo que los eruditos dicen, ¿verdad? Que pudo haber nacido el Señor Jesucristo. En internet, si ustedes se meten, pues van a encontrar, ¿verdad? Ahí muchas páginas donde dicen que ya llegaron a la fecha exacta, el día exacto y la hora exacta donde nació Jesucristo. Bueno, todo eso pues son meras propuestas, ¿verdad? De personas, pero en realidad nosotros no sabemos eso. La Biblia ni la historia nos dan una fecha concreta, ¿verdad? Para poder hacer esa afirmación, pero sí hay algo bien importante, y que es lo principal, que Jesucristo nació. O sea, que ese fue un hecho real, verídico, y que aunque no hay históricamente una fecha clara, existió, ¿verdad? Y de eso hay muchísima evidencia, y eso es lo más importante. Ahora, que el Señor Jesucristo haya nacido tiene una trascendencia muy, pero muy fuerte para nosotros como cristianos. Y el día de hoy de eso vamos a predicar. Vamos a conocer 7 razones bíblicas por las cuales Dios se encarnó. Es decir, 7 razones por las cuales Dios se hizo hombre y nació de una manera semejante a la de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. El primer punto es que la primera razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó fue para revelarnos a Dios aquí, ¿verdad? Ante los hombres. Si ustedes recuerdan, en la escritura dice, ¿verdad? Que a Dios nadie lo ha visto a los ojos, ¿verdad? Han visto manifestaciones de Dios, lo que se conoce como teofanías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba Moisés ahí y vio una zarza que se estaba quemando, eso es una teofanía, ¿verdad? Es una figura que estaba representando a Dios, pero Dios no estaba ahí, no era Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Y dice la escritura que a Dios nadie lo ha visto cara a cara. Pero ¿qué pasa? Que el Señor Jesucristo vino para revelarnos a ese Dios. Ustedes a lo mejor no se acuerdan porque ahora casi todos usamos celular, pero antes de que estuvieran los celulares, cuando tomábamos una fotografía, tenían un rollo adentro, ¿verdad? Un film. Y tomamos esa fotografía y obviamente pues ahí la teníamos, ¿verdad? Nosotros pensábamos que ahí estaba ese momento, ¿verdad? Captado. Pero en realidad no sabemos eso hasta que nosotros íbamos a una tienda de fotografía, entregábamos nuestros rollos y nos decía, pues venga mañana, pasado, en tantas horas, ¿verdad? Y ya cuando nosotros íbamos, ese film, ese rollo de fotografías ya nos los entregaban impresos. Y a veces encontrábamos ahí que muchas de las fotografías que veamos ahí no salían como nosotros pensábamos que iban a salir, o algunas salían todas blancas, ¿se acuerdan? Veladas, no se podían ver. Bueno, para que nosotros como seres humanos pudiésemos entender mejor a Dios, es que el Señor Jesucristo se vino
aquí a este mundo a encarnar para revelarnos a Dios. Vamos a leer un par de versículos que avalan lo que yo les estoy diciendo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿Ya están ahí? Dice así la escritura, palabras del Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense bien, parece un trabalenguas, ¿verdad? Este versículo. Dice ahí que nadie conoce al Padre, o sea, nadie lo ha visto cara a cara, ha estado con Él, sino ¿quién? El Hijo, es decir, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Él vino a revelarse, ¿verdad? Él vino a revelar al Padre, ¿verdad? Esa imagen que la gente se pudiese figurar de Dios. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, no quiere decir que el Señor Jesucristo físicamente sea igual a Dios. No, quiere decir que el Señor Jesucristo mostró aquí en la tierra más de 60 atributos personales de Dios. El Señor Jesucristo, vemos aquí su bondad, su amor, su misericordia, su omnisciencia. Él tenía todo el poder. Entonces, todos esos atributos, cuando alguien estaba viendo al Señor Jesucristo sin saberlo, estaban viendo visualmente aquí en un cuerpo como el suyo y como el mío, ¿a quién? A Dios. Entonces, el Señor Jesucristo vino a revelar a los hombres a Dios, al Dios invisible, pero de una manera palpable. Imagínense. Mucha gente ahorita no se imagina, ni siquiera se dio cuenta a lo mejor. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba ahí dándole la vista a un ciego, es como si Dios mismo estuviera dándole la vista al ciego, ¿verdad? En la persona del Señor Jesucristo, porque Él mismo es Dios. Nosotros ahorita al paso de los años leemos la Biblia y a veces ya no nos sorprende, porque ya hemos escuchado las historias mucho tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a conocer las profundidades de la Escritura y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo era Dios y que Él con solamente su poder, con solamente pensarlo y decirlo, se podía hacer cualquier cosa. Darle la vista a un ciego, levantar un muerto. El Señor Jesucristo levantó varios muertos, ¿no? Y todos y cada una de esas cosas se conocen como milagros. Y esos milagros que los judíos pedían, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, que los judíos pedían señales, ¿verdad? Pedían milagros para poder creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo todos esos milagros y estaba revelando, estaba dando a conocer esa imagen del Dios no visto a todos los hombres. Segundo, Cristo vino, se encarnó para ser un ejemplo para todos nosotros. Vayan conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Ya llegaron? Ya me ganaron. Creo que algunos no han llegado. Ya, ahora sí estamos todos ahí. Dice así Dios en su palabra, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo, en su primera venida, Él fue un ejemplo perfecto en cualquier campo que nosotros quisiéramos verlos. En cualquiera, en sabiduría, en ciencia. Cuando Él era pequeño, dice ahí Lucas, ¿verdad? Que Él tenía una obediencia ¿qué? Perfecta para sus padres. O sea, en cualquier área que nosotros quisiéramos compararlo, el Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Y lo fue también en su sufrimiento. Nosotros aquí en este mundo, Dios permite que nosotros suframos por una simple y sencilla razón. Porque Dios nos quiere pulir, porque Dios nos quiere perfeccionar.
Por eso es que Dios permite el sufrimiento. No es porque a Dios le encante, ¿verdad?, hacernos sufrir. No es porque Dios se goza allá en el cielo, ¿verdad?, viendo que aquí en la tierra padecemos enfermedades, dolores. No, Dios, su plan perfecto es perfeccionarnos, que nos parezcamos más y más a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, la segunda razón por la cual Dios se encarnó en Jesucristo fue para hacernos un ejemplo. Y déjenme decirles algo. Cuando el Señor Jesucristo vivió aquí en este mundo, al mismo tiempo que Él era totalmente Dios, al mismo tiempo Él era totalmente hombre. Y seguramente cuando fue niño, que andaba por ahí jugando y se cayó y se llegó a raspar la rodilla, como tú o como yo, a Él también le dolió, ¿sí? O cuando a lo mejor iba caminando, ¿verdad?, de largas horas en el desierto para ir de una población a otra y sintió sed, ¿no?, y sintió hambre. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Sintió sed, sintió hambre, o sea, todos los dolores que una persona puede experimentar, Él también los experimentó, porque en su cuerpo Él era totalmente hombre y al mismo tiempo era totalmente Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y antes de llegar a ese punto culminante de su vida, cada golpe que le dieron, le dolió. Cada azote que le dieron, le dolió. Cada bofetada. ¿Alguno se ha enterrado alguna vez alguna aguja en su cuerpo? ¿Sí? En su dedo, por ejemplo. ¿Alguien se ha enterrado una aguja? ¿Cómo duele, verdad? Esa pequeña metal, ¿verdad? Así puntiagudo, duele mucho. Ok. Pues un dolor similar, sí, pero multiplicado por no sé cuántas veces, sintió él cuando le pusieron una corona en la cabeza, ¿no? Donde le estaban penetrando al mismo tiempo una cantidad impresionante de espinas en sus sienes. Entonces, él sintió, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo ello, él vino a este mundo, él se encarnó para ser nuestro ejemplo, para que ninguno de nosotros podamos decir, bueno, pues es que el Señor Jesucristo, pues Él era al mismo tiempo Dios, y pues como era Dios, Él no sentía. No, sí sentía, su cuerpo sentía lo mismo que siente tu cuerpo y lo mismo que siente el mío. La tercera razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó es porque Él vino a constituir el sacrificio perfecto por el pecado de toda la humanidad. Vamos por favor a Hebreos, capítulo número 10, de los versículos 1 a 10. Hebreos, capítulo 10, de los versículos 1 a 10. ¿Ya llegaron ahí? Al libro de los Hebreos. Dice Dios en su palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento,
cada año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por el pecado de todo el pueblo de Israel. Y eso era algo que se cumplía año tras año y tras año. ¿Qué ocurría con esos pecados en realidad? En realidad esos pecados no se perdonaban, sino que estaban ¿qué? Cubiertos. ¿Okay? Estaban cubiertos. Cuando se derramaba la sangre, ¿verdad? Y se esparcía, ¿verdad? Ahí donde se ofrecía el sacrificio, simbólicamente se estaban cubriendo los pecados de todo el pueblo, pero esos pecados ahí estaban. ¿Okay? Dios evidentemente, al ver la fe que la gente tenía, cubría esos pecados, pero únicamente el sacrificio perfecto de Jesucristo fue el único sacrificio que en verdad pudo quitar o eliminar el pecado de todos los hombres. De hecho, si ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, así se habla de Jesucristo. Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la palabra que se traduce como quitar es eliminar. ¿Ok? Desaparecer algo, borrarlo por completo. Y solamente con el sacrificio de Jesucristo se pudo eliminar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Por eso es que el sacrificio de Cristo, mejor dicho, por eso es que fue necesario que viniera, ¿verdad?, Jesucristo para encarnarse, para hacer el sacrificio perfecto por medio del cual el pecado de todos los que confían en Él se pudiera eliminar, pudiera haber sido borrado. La cuarta razón por la cual el Señor Jesucristo vino a encarnarse y nacer como cualquiera de nosotros fue para destruir las obras de Satanás. Regresen conmigo ahí al libro de Hebreos, nada más que ahora en el capítulo número 2, en el versículo 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. ¿Ya llegaron? Ok. Dice el versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok. Entonces, el Señor Jesucristo, la manera en la cual le quitó el poder, la autoridad que alguna vez tuvo Satanás en este mundo fue a través de su muerte. Y quiero que aprenda usted algo en esta mañana. Algo muy importante. Satanás no hubiera permitido involucrarse en la muerte de Cristo si él hubiera sabido que con la muerte de Cristo él iba a ser totalmente derrotado. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Satanás fue derrotado totalmente. ¿Sí? Y eso parece una contradicción, pero así es. Con la muerte de Jesucristo, Satanás fue derrotado, ¿verdad? Y ahora esa potestad, él ya no tiene ninguna potestad. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Ya llegaron? Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien, hermanos. O sea, el que el Señor Jesucristo hubiera venido a encarnarse es un evento muy, pero muy importante. Primero Él vino a revelarnos, ¿va? A que la gente pudiésemos tener esa imagen, ¿verdad? De ese Dios no visto jamás, ese Dios no conocido, así viéndolo, ¿verdad?, de cerquita en la persona de Cristo. Segundo, vino a este mundo para ser un ejemplo para todos los cristianos. Tercero, vino para ofrecer un sacrificio por el pecado. Él mismo fue el sacrificio para que Dios pudiese perdonar todos los pecados de la humanidad. Y en cuarto lugar, Cristo vino para destruir el poder, la potestad que en un momento llegó a tener Satanás. Y la quinta razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó es para mostrarnos que Él iba a ser un sacerdote para nosotros. Y cuando digo sacerdote,
Lo digo de la manera bíblica, ¿verdad? O sea, porque muchos de nosotros pensamos que un sacerdote es una persona que trae una sotana negra, que trae aquí un cuello blanco, ¿verdad? Y pensamos en él en alguna religión. En México, pues en la más popular, ¿verdad? En eso pensamos que es un sacerdote. Pero no, fíjense bien lo que en realidad es un sacerdote. Vayan conmigo ahí a Hebreos capítulo 2, pero ahora a los versículos 16 y 17. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, está hablando de Jesucristo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, primeramente al pueblo de Israel y luego a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense bien, para ser un fiel y sumo sacerdote. Un sacerdote, la palabra que aquí se traduce como sacerdote es un intercesor. Y el Señor Jesucristo es el intercesor real y verdadero que existe. De hecho, en la Iglesia Católica, esa figura de sacerdote, a esa persona se le atribuyen poderes que en realidad nunca tiene, ¿verdad? O sea, un sacerdote es un intercesor. ¿Qué poderes tiene un sacerdote según en la Iglesia Católica? A ver, ¿alguien recuerda eso? ¿No? ¿No sabe qué poderes tiene? Bueno, pues él tiene un poder, los sacerdotes según la Iglesia Católica, uno de ellos es hablar con Dios, ¿verdad? Perfecto. Pero otro que tienen y practica mucho la gente es perdonar los pecados. O sea, un sacerdote, la gente va y se confiesa con un sacerdote y el sacerdote le dice, bueno, tus pecados son perdonados, hayas hecho lo que hayas hecho. Y te pone una penitencia, ¿no? Como una penitencia a cambio del perdón que recibiste. Ya te da ahí que reces algo. Pero eso no solamente los únicos poderes que tiene. De acuerdo a la Iglesia Católica, tiene un poder más. Tiene el poder de cambiar, de transformar algo. ¿Por qué? Porque en cada misa que se efectúa, el sacerdote cuando menciona las palabras que dice que ese vino que se está tomando, lo está transformando para ellos realmente en la sangre de Cristo, y el pan, o sea la hostia, la está transformando en ese momento en el cuerpo real de Cristo, ¿va? Nosotros sabemos que eso no es así, que eso es algo simbólico, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en 1 Corintios capítulo 11, pero esos son los poderes que tenía, ese y otros tiene poderes en un sacerdote de acuerdo a la tradición católica, pero el único sacerdote real y verdadero que ha existido es Jesucristo. Y ahora nosotros, por extensión, también nos dice Pedro que ahora nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, es decir, nosotros sí tenemos ese poder para interceder por otras personas delante de Dios, así como Jesucristo es nuestro sacerdote y está intercediendo por Dios delante ahora sí que está intercediendo por nosotros con Dios, nosotros intercedemos por la gente. ¿Y saben qué? Ese es uno de los poderes que desafortunadamente menos aprovechamos los cristianos. ¿Y cómo es que se aprovecha esto? Muy sencillo, hermanos, orando por las peticiones reales, ¿sí?, que tienen los hermanos, por la gente que no es conversa todavía, orando por su salvación, por los hermanos que están enfermos, podemos orar, por los problemas, dificultades, todo de que alguien más tiene que no seas tú puedes orar, ¿sí? Y debes orar. Entonces, ese ejercicio, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos dejó, ese poder, no lo utilizamos. Imagínense que el Señor Jesucristo, en lugar de dejarnos el poder de la intercesión a través de la oración, les hubiera dicho, a ver, hijos míos, les voy a dejar en la cuenta de banco unos 5 millones de pesos para que lo usen como quieran. ¿Ustedes lo utilizarían o ahí lo dejarían guardado? ¿Qué harían? ¿Qué si hubiera sido posible algo real? ¿Lo usarían o lo ahí dejarían guardado? Lo usarían, ¿verdad? Claro que sí, cualquier cristiano en su sano juicio lo usaría. ¿Por qué no usamos el poder que Dios nos dejó en la oración? Tenemos que usarlo, hermanos, ¿ok? Tenemos que usar ese gran poder que el Señor Jesucristo nos dejó. La sexta razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó es porque Él vino a cumplir el pacto. Él vino a cumplir un pacto en particular, el pacto davídico. No vamos a leer todo el Antiguo Testamento para ir pacto por pacto, pero cuando llegamos con David, Dios le hizo a David una promesa, hizo con él un pacto,
que de la descendencia de David iban a ser ¿qué? El Salvador, y que su imperio no iba a tener fin. Y entonces el Señor Jesucristo vino, se encarnó para cumplir ese pacto. Vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Es más, vamos a pedir que alguien lo lea. A ver. Segundo libro de Samuel 7:16. ¿Puedes leerlo tú, por favor, Iván? Y vamos a pedirle a alguien más que nos haga el favor de leer Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. ¿Otro varón que quiera leerlo? Lucas, por favor, ¿quién? Dani, Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33. ¿Okay? Empezamos con Iván. No, segundo Samuel 7:16. Ok, esas palabras que le estaba diciendo Dios a David se estaban refiriendo a Jesucristo, el único rey que iba a tener un rey eterno y para siempre y que no iba a tener fin. ¿Cuál era? El reino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo con su nacimiento estaba cumpliendo ese pacto que Dios hizo con David. Vamos aquí al Nuevo Testamento. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, entonces, fíjense nada más qué importante fue la encarnación del Señor Jesucristo. Con Él, con su nacimiento, se iban a cumplir los pactos que Dios había hecho desde todo el Antiguo Testamento. En Él se iban a cumplir, ¿verdad? Y nosotros, le digo, a veces como cristianos no nos sorprendemos, pero eso es una gran maravilla. Por ejemplo, en los días martes que estamos estudiando en la casa de la hermana Vicky, estamos estudiando el libro de Isaías. Y una de las cosas bien importantes que creo que hemos aprendido en Isaías es que Dios es un Dios fiel, pero fiel a su palabra, a lo que Él ha establecido, a lo que Él ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y entonces que el Señor Jesucristo se haya encarnado y con esa encarnación se haya cumplido lo que estaba anunciado, ¿verdad? Hace miles de años. Es una de las razones que a ti y a mí nos tiene que dar la confianza de que Dios es totalmente confiable. Yo a usted le puedo prometer algo, ¿sí? Y a lo mejor humanamente hablando, pues me esfuerzo y lo quiero cumplir, pero voy a tener algún impedimento para no cumplirlo. A veces va a ser mi propia negligencia, a veces puede ser una causa de algo de fuerza mayor, pero le puedo fallar a usted. ¿Pero qué cree? Dios no. Dios no tiene ningún impedimento para cumplir todas y cada una de las profecías que Él ha establecido. Dios no tiene ningún inconveniente, Él no se va a enfermar, Él no va a padecer de ninguna negligencia para cumplir todas y cada una de las cosas que Él ha establecido en su palabra. Y eso a usted le tiene que dar una tranquilidad fenomenal, ¿sí? Porque Dios ha empeñado su palabra con usted y Dios ha empeñado su palabra conmigo, ¿sí? Pero eso a veces se nos olvida. Siempre yo le refiero palabras de David, ¿verdad? Cuando él, allá en el libro de los Salmos, dice: fui joven y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, en otras palabras, Dios le ha prometido a usted y a mí como sus hijos que nunca vamos a carecer del alimento necesario, ¿verdad? Para nuestra propia subsistencia. Pero a veces eso nosotros se nos olvida y nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos en demasía y entramos en estrés y entramos en ansiedad y hacemos esto y hacemos lo otro, cuando Dios lo único que quiere es que nosotros, ¿qué? Confiemos en Él. Tenemos que hacer nuestra parte humana, ¿verdad? Lo que nos corresponde, pero la provisión va a venir de Él. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido, ¿sí? Él así lo ha prometido. Y así como ha prometido sustentarle a usted, nos ha prometido una cantidad impresionante de cosas, ¿okay? Lo único que necesitamos es creerle a Dios.
Recordar que Dios, a diferencia de nosotros los hombres, Él sí es digno de toda nuestra confianza, de toda, absolutamente de toda su confianza. La séptima y última razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó y vino a este mundo es para llegar a ser la cabeza de todas las cosas y entre esas cosas de la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes o algunos de los que son muy jóvenes y que todavía están estudiando, pues había personas, ¿verdad?, que querían ser, por ejemplo, el jefe del grupo, ¿no? Ser ahí el representante de los compañeros del salón, o algunos querían ser el jefe del departamento en sus trabajos, o el director, o qué sé yo, ¿no? Y así, ser la cabeza, ¿verdad? Ser, digamos, la persona que toma las decisiones. Pues fue necesario que el Señor Jesucristo se encarnara para llegar a ser la cabeza, es decir, quien dirige su iglesia, ¿ok? Porque quien debe dirigir una iglesia no es un pastor, sino es quien, Jesucristo, ¿eh? Nosotros somos los pastores, somos los responsables de ejecutar lo que el Señor Jesucristo diga, pero nosotros no somos los jefes de la iglesia. El jefe de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es el jefe. ¿Okay? Y fíjense nada más cómo esto se ha distorsionado tanto en nuestros tiempos, que cuando nosotros escuchamos palabras ni siquiera les damos importancia. Pero por ejemplo, hoy en día se dice que el Señor Jesucristo tiene un representante aquí en la tierra, un sustituto aquí en la tierra. ¿Quién es? ¿Un Espíritu Santo? Bueno, por eso les dije esa palabra. Se dice en la religión popular, el Papa, ¿verdad? Él recibe el nombre de el vicario, es decir, el sustituto de Jesucristo. O sea, lo que diga el Papa, para la gente que es católica, es como si lo estuviera diciendo Dios mismo, Jesucristo mismo. ¿Okay? Yo les decía algo, unas predicaciones de meses atrás, de que la doctrina de la iglesia cambia conforme cambia el Papa. Por ejemplo, Juan Pablo II, él pensaba que Dios era un Dios totalmente bueno, y eso es cierto. Pero lo que él decía, además de que Dios era totalmente, él decía que Dios no iba a mandar a nadie al infierno. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el infierno no existe. ¿Okay? Entonces, durante todo el papado de Juan Pablo II, pues no había infierno. Estaban a todo dar. La parte católica, bueno, ya se murió, y llegó otro papa, Benedicto. Y Benedicto pues, era un papa de otro corte, ¿verdad? Y él que decía, no, si hay infierno y si hay condenación, etcétera. Entonces, durante el papado de Benedicto, pues los católicos estaban ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque él decía, si hay infierno, si hay condenación, ¿ok? Y ahorita con Francisco, él piensa, ¿verdad?, que sí hay infierno, ¿ok? Entonces, ahí van. Entonces, para los católicos, el Papa es el sustituto, el vicario de Cristo, como si fuera Cristo mismo aquí en la tierra. Lo que ellos digan es la pura verdad. Bueno, Jesucristo, y por supuesto ellos son los jefes de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica. No es la iglesia universal, no es la iglesia de los verdaderos cristianos, pero Él es el jefe, ¿verdad?, de la iglesia. Cuando la Escritura dice que la cabeza de todas las cosas, y dentro de todas las cosas está el organismo vivo que es la iglesia, que somos todos nosotros, es Jesucristo. Vayan conmigo por favor a Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo, Él es quien debe dirigir su propia iglesia. Él es la cabeza. Nosotros, si somos cristianos, hijos verdaderos, le pertenecemos a Él. Todos en su conjunto somos la iglesia. Somos el organismo, ¿verdad?, vivo
La iglesia no es una organización o una institución muerta, no, es algo vivo. Nosotros somos algo orgánico, ¿verdad? Algo que está transformando y creciendo día con día. ¿Ok? No somos una institución, ¿verdad?, cerrada, y se dice por ahí monolítica. Algo monolítico es algo, monolítico viene de piedra, algo que no cambia. Cuando es al revés, la iglesia verdadera, es decir, el conjunto de cristianos verdaderos, somos seres vivos, ¿verdad?, que estamos cambiando. Algunos nos enfermamos, algunos nos sanamos, más gente va creyendo en el Evangelio y viene a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Algunos fallecen en Cristo Jesús, se van al cielo, es decir, es un ente vivo, ¿verdad?, orgánico, natural. Y el que está arriba de la iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros, como soldados rasos, tenemos que obedecer al Señor Jesucristo antes que a todas las personas. Entonces, recapitulando, el Señor Jesucristo fue necesario que se encarnara para revelar a Dios a todos los hombres de una manera cercana, directa, ¿verdad? Sentir el amor y la piedad de Dios de cerquita. Segundo, para ser ejemplo a todos nosotros, en todas las cosas, en cualquier área, pero principalmente en su sufrimiento, en su valentía. Tercero, vino para hacer el sacrificio perfecto por el pecado y que Dios nos pudiese perdonar a todos y cada uno de nosotros. Cuarto, vino para destruir las obras infructuosas de las tinieblas y quitarle la poquita potestad que tenía Satanás. 5, vino al mundo para ser el sumo sacerdote perfecto que todo hombre necesita. 6, vino para cumplir el pacto davídico y todos los pactos anteriores y establecer el inicio de su reino milenial. Y número 7, se encarnó para llegar a ser la cabeza de su iglesia, es decir, de los cristianos verdaderos. Cristo es el Hijo eterno de Dios, pero también fue el Hijo humano de María. Él vino, como yo les dije, a nacer hace más de 2000 años. No sabemos la fecha exacta, pero lo más importante es que Él nació. Y Él quiere nacer en el corazón de todas y cada una de las personas que aún no le conocen. Si usted no le conoce todavía, ábrale su corazón. No deje pasar, ¿verdad?, una temporada más, una Navidad más, sin que usted realmente le haya abierto su corazón. A veces, como personas que van a una iglesia, nos acostumbramos a escuchar las palabras, ¿verdad?, a escuchar los versículos, pero no le hemos abierto nuestro corazón a Dios. Y eso es lo más importante. Vamos a hacer una oración.